Dijo Jesús: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Permitamos que su Espíritu nos guíe en el estudio. Apreciados hermanos, bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este espacio de un servidor en pocas palabras. Gracias por atendernos, por vernos y gracias por suscribirse. Y los que no lo han hecho, pues les invitamos para que puedan unirse con nosotros en este bendito y maravilloso estudio de la palabra de Dios. Esta semana estudiamos la lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y déjenme señalar, de acuerdo con el bosquejo que hacemos, 3 cosas que señala el autor de la lección muy importantes de esta lección. Primero, señala que comprender la naturaleza de la deidad no es posible. Pero eso, dice el autor, no nos da permiso para negar su existencia. Otro punto que señala es que no es inteligente rechazar algo solo porque no se puede comprender. Una verdad muy importante también. Y finalmente señala el autor de la lección que hay 2 cosas que son necesarias para poder entender a Dios. Una, dice él, es mirar a Jesús. Y la otra es ver lo que hay revelado en su palabra. Así es de que esta semana nos dedicaremos a eso. Lo estudiaremos en esa perspectiva y esperamos que el estudio de la palabra de Dios pueda ayudarnos en nuestro crecimiento y podamos compartir estas verdades con los demás que nos rodean. Los hemos dividido en 3 partes, como siempre lo hacemos. La primera consideración puntual la hemos titulado Profunda participación y restauración. Y la lección señala puntos muy importantes aquí. 1, dice la lección, que fue la divinidad la que creó el universo. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron todos armoniosamente trabajando para crear todo el universo que conocemos y el que es desconocido también para nosotros. Dios nos creó, esa divinidad nos creó para que viviésemos en armonía con Él y pudiésemos vivir en armonía unos con otros también. Pero el pecado, señala la lección, interrumpió esa relación. Por eso Dios, el Hijo, asumió nuestra naturaleza para restaurar el conocimiento de Dios. Y señala la lección, un punto muy importante, que Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía completamente con ese sometimiento voluntario hacia el Padre. Esa relación estrecha entre Jesús y el Padre es presentada ampliamente en el Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículos 16 y 17, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. En todos estos capítulos con sus respectivos versículos nos presentan esa relación íntima que Jesús tenía y sostenía con el Padre. Pero para restaurar esa relación rota entre Dios y el hombre, un miembro de la divinidad se hizo humano. Y con ello, dice el autor de la lección, la humanidad recibió la plenitud y la gracia divinas. Dios envió a su Hijo único para que el Padre pudiese ser conocido. Y entonces termino esta sección con 2 citas importantes que redondean todo este asunto tanto de Jesús como de la divinidad y de el poder de esta Trinidad Santa en esa relación íntima entre ellos. Dice la primera: en Cristo hay vida original,
no prestada ni derivada de otro. ¿Qué quiere decir esta cita? Bueno, esta cita señala que Cristo, como ser divino, como Dios, tiene poder en Él mismo, que no la toma de ninguno otro más. La segunda dice, la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna, por ese poder que tiene Jesús como Dios mismo. Importante asunto que señalar. Punto número 2. Sorprendentes afirmaciones y papel crucial. Y aquí es importante que pongas atención en esta parte. Jesús es el representante del Padre en la tierra y vino para cumplir en carne propia esa relación humana, para cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Juan 5:30 demuestra que Jesús estaba plenamente consagrado al Padre. Nunca obró por sí mismo, por iniciativa propia, hablando en esos términos. En Juan capítulo 5, versículo 36 al 38, se nos enseña que Jesús fue enviado por el Padre para terminar la obra de la salvación de la humanidad. Jesús fue enviado por el Padre. Juan 6, 40 al 44, se proclama que Jesús proclamó allí en este pasaje que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad puede llegar hacia el Padre. Estas afirmaciones que acabamos de señalar, hermanos, estas afirmaciones de Jesús acerca de su relación con el Padre son sorprendentes. Y con eso queremos señalar y enfatizar el propósito del estudio de nuestra lección de todo el trimestre. Reconocer, entender y poder visualizar desde todos los ángulos esa divinidad de Jesús para que tú y yo lo podamos realmente colocar en el lugar que le corresponde en la vida de todo ser humano. Finalmente dice la lección en esta sección que aunque el Espíritu Santo no es tan prominente en Juan, su papel es crucial para el éxito de la misión de Cristo Jesús. Y termina esa sección con una cita que me parece que es importante señalarla. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Deseado de todas las gentes, página 625. Y la tercera sección hemos titulado Oración Sumo Sacerdotal. Esta oración de Juan capítulo 17 termina la tercera sección del Evangelio de Juan, que tiene que ver con el discurso de despedida de Jesús. En esta oración, dice el autor de la lección, es claro que Jesús quería que los discípulos experimentaran la misma relación personal que él tenía con el Padre y con el Espíritu. La intención de esa oración. La lectura, y señala muy enfáticamente el autor, la lectura atenta al capítulo 17, sugiere una conexión más vital entre el amor y la verdad. Juan 17:3, Juan 17:6 al 8 y Juan 17:17 así lo testifican. ¿Y cómo concluimos esta parte de nuestro repaso? Pues yo digo que con dos cosas tal vez. Una es que no podemos evaluar a Jesús según los criterios humanos. ¿Por qué? Porque es de esa manera como Satanás obtiene poder sobre la mente, utilizando una lógica humana.
Y segundo, que el Espíritu Santo habla a la mente y graba en el corazón las verdades a través de las Escrituras. Querido hermano, es importante esta parte de la lección. Así es de que vamos a dar paso ahora a hacer algunos comentarios que van a ayudarnos a poder entender mejor algunas de estas partes que hemos estudiado. Continuamos. Quiero hacer un comentario, bueno, no es un comentario, sino quiero subrayar unos pasajes que son importantes dejarlos en tu mente para poder darle más sentido a esta íntima relación que había entre el Hijo y el Padre. Y claro, sin olvidar que también la participación del Espíritu Santo. Mire, las citas que nos presenta la lección son realmente interesantes y no deberían de pasarse por alto en el estudio allí en nuestra clase. La primera está en Juan 3:16, donde dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 5:22 y 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, hablando de esa íntima relación con el Padre. Juan 6:12 y 14, 10 y 24. Pregunta Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dijo Jesús. Y la última cita, Juan 15, 16 y 16, 23, señala: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pasajes claves, hermanos, que nos hablan de esa íntima relación que había entre el Padre y el Hijo. Una relación que continúa y una relación a la cual tú y yo somos invitados a participar también. Ahora, hay otro aspecto también importante que señalar de nuestro estudio de esta semana, de esa relación íntima con Jesús. Y es la siguiente, porque el autor de la lección lo señala así, y creo que es importante recalcarlo nosotros también. En estas declaraciones que hemos leído, y en muchas otras más que no tenemos el tiempo para hacerlo, en todas esas declaraciones, Jesús afirma que todas sus enseñanzas son las del Padre y que todo lo que Él dice lo ha oído personalmente del Padre. Que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre y que tanto sus palabras como sus obras son todas las del Padre y que Él y el Padre están unidos. Fíjate qué interesante relación entre todo esto. Esto nos lleva a una conclusión definitiva y total para nosotros, ¿no? Que este poderoso testimonio nos habla de la estrecha relación que existía entre el Padre y el Hijo, relación que a ti y a mí nos da certeza, nos da seguridad, nos da confianza y nos da también, junto con ello, la esperanza bendita de un día poder también vivir en ese ambiente de esa relación íntima y personal ahora con Jesús, para que Jesús nos siga guiando y nos siga conduciendo al Padre Celestial.
Querido hermano, Dios te siga bendiciendo en el estudio de la lección. Tómate tiempo, ora a Dios, y al presentar esta clase con tus compañeros en la escuela sabática o al hacer tus comentarios en tu clase como alumno, puedas contribuir gozosamente para que otros puedan tener la misma experiencia de crecimiento que tú has tenido también. Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima lección.